La historia del Japón samurái es una saga épica que abarca más de 1000 años, marcada por el honor, la traición, el arte marcial y una incesante lucha por el poder. Esta es la crónica del surgimiento y dominio de una clase guerrera, los samuráis, cuyo término significa «los que sirven». Desde guardianes hasta la élite gobernante bajo el shogunato, los samuráis moldearon la identidad japonesa, encarnando el código de conducta conocido como Bushido, el camino del guerrero. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El alba de la era samurái, aunque a menudo difusa, se sitúa vagamente en el período Heian, desde el año 794 hasta el año 1185. Durante este tiempo, la corte imperial en Kioto, sumida en intrigas estéticas y políticas, comenzó a perder contacto con las realidades de las provincias distantes. El poder centralizado se debilitó, y la administración de las vastas extensiones de tierra quedó en manos de clanes aristocráticos locales o de funcionarios que se establecieron de forma permanente. La aristocracia de la corte, conocida como Kuge, valoraba la poesía, la caligrafía y los complejos rituales, desinteresándose progresivamente de las tareas pragmáticas de defensa y gobernanza regional. Este vacío de poder fue crucial. Para proteger sus tierras, sus cosechas y sus intereses de los bandidos y los clanes rivales, estos terratenientes empezaron a contratar y, eventualmente, a formar sus propios contingentes de guerreros montados y arqueros. Estos guerreros, conocidos inicialmente como bushi, hombres de guerra, o samurai, el término precursor de samurái, se distinguían por su movilidad y su dominio de la arquería a caballo, kyuba no michi. Sus armas y armaduras eran notablemente diferentes de las de los soldados imperiales, favoreciendo la armadura o yoroi y la espada curva, la tachi. La necesidad de guerreros profesionales no solo se debía a los bandidos, sino también a las crecientes disputas por el control del shoen, los latifundios exentos de impuestos que se multiplicaron durante el Heian tardío. Dos clanes en particular surgieron de este contexto: los Taira, también conocidos como Heike, y los Minamoto, también conocidos como Genji. Ambos eran ramas descendientes de la familia imperial que habían sido enviadas a las provincias, un mecanismo que la corte usaba para reducir el número de príncipes y sus costes. Sin embargo, su fuerza residía no en su linaje de la corte, sino en su creciente poder militar y su habilidad para organizar a los guerreros. La rivalidad entre estos dos clanes dominaría el escenario político y militar japonés durante el siglo XII. En esta etapa temprana, la identidad samurái estaba intrínsecamente ligada a su papel militar. El código de conducta, aunque incipiente, se centraba en la habilidad con el arco y la flecha montado, la lealtad al señor, daimyo, y la disposición a morir honorablemente en batalla. Los samuráis eran ante todo una caballería de arqueros, una fuerza élite en los campos de batalla. El concepto de honor y la vergüenza de la derrota ya eran elementos centrales de su ética, sentando las bases para el bushido posterior. La lucha culminó en las guerras Genpei, desde el año 1180 hasta el año 1185, un conflicto que representa un punto de inflexión decisivo en la historia japonesa. La saga de los Genpei, inmortalizada en el épico Heike Monogatari, cuento de Heike, narra el dramático ascenso de los Minamoto y la aniquilación de los Taira. La rivalidad se intensificó debido a una combinación de intrigas en la corte de Kioto y el miedo de la nobleza civil al creciente poder Taira, que había logrado infiltrarse en los más altos cargos imperiales bajo Taira no Kiyomori. Un llamamiento a las armas por parte de un príncipe imperial exiliado desató el conflicto. Los Minamoto, liderados por el brillante estratega militar Minamoto no Yoshitsune, hermano del líder del clan, y su hermano, Minamoto no Yoritomo, se alzaron en las provincias orientales. Las batallas terrestres y navales fueron brutales. La batalla naval de Dan no Ura en el año 1185, donde la flota Taira fue barrida por los Minamoto en el estrecho de Shimonoseki, no solo marcó el final de un clan. Muchos nobles Taira, incluido un niño emperador Antoku, se ahogaron, sino que también selló el destino político de Japón. Minamoto no Yoritomo, el victorioso líder del clan Minamoto, no se contentó con asumir un papel ceremonial en la corte de Kioto. En un acto de profunda astucia política, estableció su propia base de poder en Kamakura, lejos de la influencia corruptora y el esteticismo de la corte imperial.
Esta decisión estratégica marcó la separación del poder militar, Bakufu, del poder ceremonial, Chotei. En el año 1192, Yoritomo recibió del emperador el título de Sei Taishogun, gran general subyugador de bárbaros, estableciendo así formalmente el primer shogunato, conocido como el shogunato Kamakura, desde el año 1192 hasta el año 1333. Este evento significó la transferencia efectiva del poder político de la nobleza civil de Kioto a la nueva aristocracia militar de los samuráis. El emperador siguió existiendo, manteniendo un papel ritual y simbólico como fuente de legitimidad, pero el control real del país recaía en el Bakufu, o gobierno de la tienda militar, en Kamakura. El shogunato Kamakura sentó las bases para el dominio samurái que duraría 700 años. Yoritomo diseñó un sistema de gobierno militar directo y eficiente. El Bakufu, el gobierno militar en Kamakura, estableció un sistema triple: el Mandokoro, consejo administrativo, el Monchujo, corte de justicia, y el Samurai Dokoro, junta de control de los samuráis. Para asegurar su control, Yoritomo nombró a sus vasallos de confianza como Hito, administradores de tierras, y Shugo, gobernadores militares en las provincias. Los Hito se encargaban de recolectar impuestos y mantener el orden en los shoen, mientras que los Shugo tenían funciones más amplias de policía y defensa. Este sistema militar administrativo permitió al Bakufu ejercer un control sin precedentes sobre Japón. Aunque Yoritomo, tras su muerte, fue sucedido por una línea de shogunes más débiles, el poder real dentro del shogunato pasó rápidamente a manos del clan Hojo, que sirvió como regentes, shiken, para los shogunes Minamoto títeres. Este patrón de poder detrás del trono se convertiría en una característica recurrente en la historia política japonesa. A pesar de estas luchas internas por el poder, el shogunato Kamakura demostró su valía y unidad nacional al enfrentarse a la amenaza externa más significativa de la historia de Japón, las invasiones mongolas. En el año 1274, primera invasión, y el año 1281, segunda invasión, las flotas masivas del imperio mongol de Kublai Khan intentaron invadir Japón. Los samuráis, a pesar de su desventaja tecnológica y numérica, los mongoles usaban pólvora y tácticas de guerra en grupo desconocidas en Japón, se enfrentaron valientemente. El combate samurái tradicional, que valoraba el duelo individual, tuvo que adaptarse rápidamente. En ambas ocasiones, sin embargo, los tifones, a los que los japoneses llamaron Plus Kamikaze, viento divino, destruyeron la mayor parte de la flota invasora. Aunque victoriosa, la defensa agotó los recursos del shogunato y generó resentimiento entre los samuráis, quienes esperaban recompensas de tierras y botín que el Bakufu no pudo proporcionar, dado que no habían tomado tierras de un enemigo. El descontento de los vasallos debilitó fatalmente la autoridad Kamakura. Las tensiones culminaron en el año 1333, cuando el emperador Go-Daigo intentó restaurar el poder imperial en lo que se conoce como la Restauración Kenmu. Aunque breve, este esfuerzo fue crucial, ya que precipitó la caída del shogunato Kamakura. La Restauración Kenmu fracasó rápidamente debido a la falta de apoyo samurái y la insatisfacción con el favoritismo imperial. Un antiguo aliado del emperador, Ashikaga Takauji, se volvió contra él y estableció su propio shogunato, dando inicio al shogunato Ashikaga o Muromachi, desde el año 1336 hasta el año 1573, con sede en el distrito de Muromachi de Kioto. El período Muromachi fue una época de contrastes. Por un lado, fue testigo de un florecimiento cultural extraordinario, fuertemente influenciado por el budismo zen, que se convirtió en la religión de la clase samurái. El zen promovía la disciplina, la meditación y una estética minimalista que se reflejó en el arte, como el teatro no, una forma de teatro estilizada y ritualista. La ceremonia del té, chanoyu, un ritual social que enfatizaba la sencillez, wabi, y la tranquilidad, sabi. Los jardines zen, karesansui, jardines de roca y arena que invitaban a la meditación, y la pintura sumie, pintura monocromática a tinta, también influenciada por el zen. Por otro lado, la debilidad inherente del shogunato Ashikaga, que nunca logró ejercer un control tan firme sobre las provincias como lo había hecho el Kamakura, condujo inevitablemente al caos. Los Ashikaga mantuvieron su capital en Kioto, cerca de la corte imperial, lo que a largo plazo comprometió su independencia.
El shogunato Muromachi fue socavado por un conflicto dinástico que resultó en la división del país en dos cortes imperiales rivales, norte y sur, durante casi 60 años. Aunque las cortes se reunificaron en el año 1392, el poder de los shogunes continuó erosionándose a medida que los gobernadores militares provinciales, o shugo, se transformaban en señores feudales prácticamente autónomos, conocidos como daimyo, literalmente, grandes nombres de tierras. El punto de no retorno fue la Guerra Onin, desde el año 1467 hasta el año 1477. Un devastador conflicto que comenzó como una disputa de sucesión del shogun y que incendió Kioto, destruyendo gran parte de la capital y dispersando a la élite samurái y cultural por todo el país. La Guerra Onin no resolvió nada, pero sirvió como el catalizador que sumió a Japón en un siglo de anarquía y guerra constante, un período conocido ominosamente como el Sengoku Jidai, la era de los estados en guerra, desde el año 1467 hasta el año 1600. El Sengoku Jidai es la quinta esencia de la historia samurái en términos de acción militar y estrategia política. La autoridad central del shogunato Ashikaga colapsó por completo, dejando un vacío de poder que fue llenado por cientos de daimyo que luchaban sin descanso por la hegemonía. Cada provincia o región se convirtió en un campo de batalla, y la lealtad se basaba en la fuerza y la recompensa inmediata, más que en la tradición o el linaje. En este clima de guerra constante, los samuráis, que ahora constituían una casta militarizada más amplia que incluía guerreros a pie, ashigaru, además de la caballería de élite, se convirtieron en la columna vertebral de los ejércitos daimyo. El código Bushido, aunque aún no formalizado por escrito, se practicaba a través de la lealtad absoluta al señor y la disposición a morir con honor. Sin embargo, la lealtad era a menudo transitoria, y el Hekokuyo, el inferior derrocando al superior, era una constante. Las innovaciones en el arte de la guerra fueron rápidas. Los daimyo construyeron masivos castillos de piedra, no solo como fortalezas defensivas, sino como centros de administración regional, yokamachi. La llegada de los portugueses a Japón en el año 1543 introdujo el arcabuz, teppo. Daimyo astutos como Oda Nobunaga fueron rápidos en adoptar esta nueva tecnología y reorganizar sus ejércitos para aprovechar su poder destructivo, integrando unidades masivas de ashigaru armados con arcabuces. El proceso de reunificación de Japón fue llevado a cabo por una tríada de extraordinarios líderes, a menudo recordados con un dicho popular japonés. Nobunaga amasa el pastel, Hideyoshi lo hornea, e Ieyasu se lo come. Oda Nobunaga fue el primero en emerger como una fuerza dominante. Basado en la provincia de Owari, Nobunaga era un genio militar despiadado y un iconoclasta que se atrevió a desafiar el poder de los grandes monasterios budistas, como en Ryakuji, que se habían convertido en fortalezas militares. Su victoria decisiva en Okehazama en el año 1560 contra un ejército mucho más grande, y el posterior uso masivo de arcabuces en la batalla de Nagashino en el año 1575, donde formó líneas de fusileros protegidas por empalizadas, rompieron la tradición de la guerra samurái y establecieron un nuevo estándar de poder militar. Nobunaga controló la mitad de Japón antes de ser traicionado y obligado a cometer seppuku, suicidio ritual, por uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, en el templo Hon-no-ji en el año 1582. El testigo de Nobunaga fue recogido por Toyotomi Hideyoshi, un hombre de origen humilde, nacido plebeyo, que ascendió a través de las filas de Nobunaga hasta convertirse en su principal general. Hideyoshi fue el gran unificador. En una década, consolidó el control sobre todo Japón mediante una combinación de diplomacia astuta y fuerza militar abrumadora. Hideyoshi es famoso por haber institucionalizado una estricta división social. Llevó a cabo un registro de espadas, katanagari, en todo el país, confiscando las armas de los campesinos para asegurar que solo la clase samurái pudiera portar armas, consolidando su estatus como una casta gobernante y profesional. También prohibió a los samuráis dedicarse a la agricultura, forzándolos a residir en las ciudades castillo, Hokamachi, de sus daimyo, creando así una clara distinción entre el guerrero y el campesino.
A pesar de su éxito unificador, su ambición desmedida lo llevó a dos costosas y fallidas invasiones de Corea, en el año 1592 y el año 1597. Un error estratégico que tensó los recursos del país y dejó un legado de resentimiento. Su muerte en el año 1598, dejando un heredero menor de edad, abrió el camino para el último conflicto. Dale like, suscríbete y comparte. Tras la muerte de Hideyoshi en el año 1598, surgió el tercer y más duradero de los unificadores, Tokugawa Ieyasu. Ieyasu, un antiguo aliado y rival de Nobunaga y Hideyoshi, esperó pacientemente su momento. El enfrentamiento final por la supremacía tuvo lugar en la crucial batalla de Sekigahara en el año 1600. La victoria de Ieyasu sobre la coalición de clanes leales al hijo de Hideyoshi, el ejército occidental, le otorgó el dominio indiscutible sobre Japón. En el año 1603, Ieyasu fue nombrado shogun por el emperador, estableciendo el shogunato Tokugawa desde el año 1603 hasta el año 1868, con su capital en Edo, actual Tokio. Este período, también conocido como el período Edo, representó el cenit del poder samurái y el comienzo de una paz casi ininterrumpida de más de 250 años, la Pax Tokugawa. La función de los samuráis se transformó radicalmente. El shogunato Tokugawa implementó un sistema de control social y político diseñado meticulosamente para garantizar la estabilidad y prevenir el resurgimiento de la guerra civil. La sociedad fue rígidamente estratificada bajo el modelo confuciano: samuráis en la cima, seguidos por campesinos, artesanos y, por último, comerciantes. Esta jerarquía era legalmente inmutable, aunque la realidad económica difería. El sistema Sankin Kotai, o asistencia por turnos, fue el mecanismo clave que Ieyasu utilizó para controlar a los daimyo, ahora unos 260. Exigía que cada daimyo pasara un año en Edo al servicio del shogun y el siguiente año en sus dominios. Además, sus familias debían permanecer permanentemente en Edo como rehenes virtuales. Este sistema no solo drenó las finanzas de los daimyo, limitando su capacidad para financiar rebeliones, sino que también estimuló el crecimiento de Edo como una metrópolis y la creación de una red de carreteras y posadas. El shogunato también implementó la política de aislamiento nacional, conocida como sakoku, limitando severamente el contacto con el mundo exterior, con la notable excepción de los holandeses en Dejima y el contacto limitado con China y Corea, con el fin de eliminar la influencia del cristianismo y preservar el orden interno. Para los samuráis, la era de la paz trajo consigo un cambio de roles fundamental. Aunque seguían siendo la casta militar, su función se transformó de guerreros en administradores, burócratas y funcionarios del gobierno. El bushido se codificó durante esta era, pasando de ser un conjunto informal de prácticas guerreras a una filosofía moral y ética que enfatizaba la lealtad absoluta al señor y al shogun, la autodisciplina, control emocional y frugalidad, y la educación. Los samuráis se convirtieron en la clase letrada y administrativa, estudiando el confucianismo, la historia y las artes militares clásicas. Los samuráis mantuvieron su derecho exclusivo a portar las espadas, la katana y el wakizashi, el símbolo dual de su estatus y su alma. Sin embargo, la ironía era profunda. El guerrero se había convertido en un funcionario de oficina, y su espada era más un símbolo de rango que una herramienta de guerra activa. A pesar de la estabilidad política, la larga paz tuvo consecuencias económicas y sociales no deseadas para la clase samurái. Privados de la guerra, muchos samuráis se convirtieron en burócratas de bajo rango con salarios fijos, a menudo pagados en arroz. Estos salarios no se adaptaban a la creciente inflación y a la economía monetaria, que era dominada por la clase mercantil. Los comerciantes, en la parte inferior de la jerarquía social formal, crecieron enormemente en riqueza e influencia gracias al Sankin Kotai y la vida urbana, mientras que muchos samuráis caían en la pobreza, acumulando deudas con ellos. La brecha entre el ideal del bushido, honor, coraje, frugalidad, y la realidad del burócrata endeudado generó una profunda frustración y resentimiento social. Muchos samuráis se convirtieron en ronin, samuráis sin señor, o se dedicaron a la vida académica o artística para justificar su existencia. El fin de la era samurái no llegó con un bang interno, sino con la irrupción del mundo exterior. En el año 1853,
el comodoro Matthew Perry, de la Marina de los Estados Unidos, navegó con una flota de barcos negros hacia la bahía de Edo, exigiendo que Japón abriera sus puertos al comercio. Este evento expuso dramáticamente la debilidad militar y tecnológica del shogunato frente a las potencias occidentales. La presión extranjera creó una crisis política interna sin precedentes. La política del Sakoku colapsó y el Bakufu se vio obligado a firmar tratados desiguales. Esto desató una ola de nacionalismo y antiforasterismo, especialmente en los dominios occidentales, tradicionalmente hostiles a los Tokugawa, notablemente Satsuma y Choshu. Estos clanes se unieron bajo el lema Son no Yoi, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, convirtiendo al emperador, que había sido una figura ceremonial por siglos, en un símbolo de unidad nacional y legitimidad. En las décadas siguientes, jóvenes samuráis de estos dominios, a menudo de bajo rango pero con una gran ambición e ideas reformistas, conocidos como la élite Isshin Shishi, se levantaron en armas contra el Bakufu Tokugawa. Este conflicto culminó en la Guerra Boshin, desde el año 1868 hasta el año 1869. Una guerra civil que vio la derrota final de las fuerzas del shogunato, a pesar de la modernización tardía de su ejército. El último shogun, Tokugawa Yoshinobu, renunció formalmente en el año 1867. En el año 1868 se declaró la restauración Meiji. Este evento, liderado por la élite samurái reformista como Okubo Toshimichi, Kido Takayoshi y Saigo Takamori, no fue una restauración del poder imperial en el sentido medieval, sino una revolución política que transfirió el poder a una oligarquía moderna. La nueva era Meiji, desde el año 1868 hasta el año 1912, se centró en la modernización rápida y la occidentalización, Fukoku Kyohei, país rico, ejército fuerte, para evitar la colonización por parte de las potencias extranjeras. El gobierno Meiji consideró que el sistema samurái, con sus estipendios hereditarios y su estructura de castas, era un anacronismo y un obstáculo para la unidad nacional y la creación de un ejército moderno. Entre el año 1871 y el año 1876 se implementaron una serie de decretos que abolieron formalmente la clase samurái. Los dominios feudales, Han, se abolieron y se reemplazaron por prefecturas controladas centralmente. Los estipendios hereditarios fueron reemplazados por bonos del gobierno, a menudo insuficientes para mantener el nivel de vida de los samuráis. En el año 1876 se prohibió a los samuráis portar espadas en público, aitorei, el golpe más simbólico a su identidad. La abolición provocó resentimiento y rebelión, la más famosa de las cuales fue la rebelión de Satsuma, en el año 1877, liderada por Saigo Takamori, el último samurái verdadero. Aunque la rebelión fue brutalmente reprimida por el recién formado Ejército Nacional, compuesto principalmente por plebeyos reclutados, marcó el final definitivo de la clase guerrera como una fuerza militar y política. A pesar de su disolución como casta, el legado de los samuráis perduró. Muchos ex-samuráis, Shisoku, se unieron a las filas del nuevo gobierno, el ejército, la policía y los círculos empresariales, utilizando su educación, su disciplina y su experiencia administrativa para dirigir la modernización de Japón. El espíritu de los samuráis, en particular el Bushido, se convirtió en una parte integral de la identidad nacional japonesa y fue promovido por el gobierno Meiji como la base moral para la lealtad al emperador y el servicio a la nación. Intelectuales como Nitobe Inazo formalizaron el Bushido en un texto, proyectándolo como la esencia ética de Japón ante el mundo occidental. Desde sus comienzos como guardianes provinciales, a través de la formación del shogunato y el control de hierro de la era Edo, y hasta su disolución final, los samuráis dominaron la historia de Japón, dejando un legado cultural y ético que resuena hasta el día de hoy, un testamento a 1000 años de batallas, liderazgo y un código inquebrantable de honor. Su estética, sus artes marciales y su código moral siguen siendo una de las fuerzas culturales más poderosas de Japón en la actualidad. Para comprender la esencia del samurái, es fundamental profundizar en el simbolismo y la función de la espada japonesa, la katana, que fue apodada el alma del samurái. La espada del guerrero japonés evolucionó con la clase guerrera. La espada inicial era la tachi, período Heian y Kamakura, más curva y diseñada para ser usada por la caballería.
Se llevaba colgando del cinturón con el filo hacia abajo, facilitando el desenvaine rápido desde el caballo. La tachi era el arma principal durante las guerras Genpei. A medida que la guerra se volvió más intensiva y se pasó de la caballería a los combates a pie, la katana, período Muromachi y Edo, se hizo predominante. Más corta que la tachi y llevada con el filo hacia arriba en el obi, cinturón, permitía un desenvaine y un corte más rápidos en una sola acción, la técnica Iaijutsu. La katana era el arma de guerra principal durante el Sengoku Jidai. En el período Edo se formalizó el uso del daisho, literalmente grande y pequeño, el par de espadas que solo los samuráis tenían derecho a portar. La katana, la espada larga, utilizada para el combate principal, y el wakizashi, la espada corta, utilizada para combates en espacios reducidos, para decapitar a un oponente derrotado y, crucialmente, para realizar el seppuku. El daisho no era solo un conjunto de armas, sino un marcador inconfundible de la clase samurái, un símbolo de su privilegio y su responsabilidad. La calidad de la hoja, forjada mediante un meticuloso proceso de doblado del acero para crear un filo increíblemente duro sobre un núcleo flexible, era una obra de arte y una hazaña de ingeniería metalúrgica. Ningún análisis de la espada samurái está completo sin mencionar el seppuku, harakiri, el suicidio ritual. El wakizashi se utilizaba para este propósito. El seppuku era considerado la forma más honorable de morir. Permitía a un samurái evitar ser capturado por el enemigo, lo que era la mayor deshonra, y se utilizaba para restaurar el honor después de una derrota, un error grave o como castigo impuesto por un superior, demostrando que el guerrero valoraba el honor por encima de la vida. Este acto final, aunque brutal, encapsulaba el compromiso del samurái con el bushido y su disposición a ser el dueño de su propio destino y muerte. La relación entre el samurái y el budismo zen fue uno de los desarrollos culturales más importantes del Japón medieval. El zen, particularmente la escuela Rinzai, fue adoptado por la clase samurái a partir del período Kamakura. Sus enseñanzas resonaron profundamente con la vida del guerrero. El zen enfatiza la vida en el momento, el aquí y ahora. Para el samurái, que vivía con la muerte inminente, esto era esencial. La práctica de la meditación, sasen, ayudaba a alcanzar el estado mental de mushin, mente sin mente, un estado de desapego que permitía al guerrero actuar sin vacilación ni miedo en la batalla. La estética y la práctica zen, con su énfasis en la disciplina rigurosa, la simplicidad y el rechazo a la ostentación de la corte, se alineaban perfectamente con la ética espartana que los samuráis trataban de promover. Además, la idea de que la iluminación podía lograrse en un instante, a menudo a través de un koan o una acción repentina, se traducía bien en la necesidad de decisión instantánea y acción letal en el combate. El zen no solo influyó en las artes de la espada, kendo, sino también en la arquitectura, la jardinería y la ceremonia del té, ayudando a crear la refinada y austera cultura del período Muromachi que el samurái adoptó como propia. A pesar de la abolición oficial, la influencia del samurái se mantuvo en el ejército, la burocracia y la filosofía educativa de la era Meiji y más allá. El gobierno Meiji utilizó el bushido como una herramienta de unificación. Despojado de sus connotaciones feudales, fue reformulado como un código ético nacional que exigía lealtad al emperador. La figura divina del emperador reemplazó al daimyo como el objeto supremo de lealtad. Y patriotismo y sacrificio, el valor samurái y la disposición a morir honorablemente se transformaron en la base del sacrificio militar por la nación japonesa. Este espíritu fue central en el imperialismo japonés y las guerras del siglo XX. Hoy, la figura del samurái sigue siendo un arquetipo global de disciplina, honor y maestría marcial, un testamento a la profunda y duradera impronta que esta clase guerrera dejó en la historia y la cultura de Japón. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.